Seguimos con esta jornada de Tech Day Nicaragua, esta vez con la conferencia SecOps, el arte de la defensa informal, que será impartida por Osmin Oliva, System Engineer de Fortinet. Hola, buenos días. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Gracias, buenos días. Traemos un regalito para la persona que más participe en la reunión, esté atento a algunas preguntas. Vamos a dejarlo por acá en un momento. Muchas gracias, mi nombre es Osmin Oliva y hoy vamos a conversar un poco del arte de la seguridad basada en las operaciones. Pero hay algo muy importante que debemos conocer cuando hablamos de SecOps, y es que hablamos de un punto importante que todo líder de ciberseguridad debe conocer y comprender cuál es el panorama financiero del cibercrimen. Y principalmente, pues nos vamos a mover a algunas estadísticas que hemos ido recabando a través del internet y a través de algunos estudios realizados, en la cual los daños por delitos cibernéticos alcanzarán hasta 24 trillones de dólares para el 2027. Es un dato bastante alarmante que debemos conocer como líderes de ciberseguridad informática. Y más aún, hay un dato importante por acá que es súper importante. ¿Cuál es el retorno de inversión respecto a las campañas de hacking o de cibercrimen que realizan los atacantes? Y es que el retorno de inversión o el ROI es aproximado de 2.500%, es decir, un cibercriminal invierte $4,000 en una campaña de cibercrimen y tiene un retorno alrededor de $1 millón. La verdad que en estos momentos hablar de cibercrimen y hablar de las amenazas de seguridad es muy importante. Por acá vienen algunos datos importantes. En el año 2020 se recabó un alza que dice que el cibercrimen costó 1.5 billones de dólares, pero en general el costo del cibercrimen es alrededor de $1 billón. Hay un dato súper importante y relevante, y es que vamos a entrar a lo más importante de la conferencia, y es que el 86% de las violaciones de datos tienen que ver con dinero y un 55% son liderados por el crimen organizado. Un solo número de tarjeta de crédito en la dark web tenía un costo de aproximado de $150 en el año 2021. Y ahora vamos a ver por qué estamos hablando de esto, ¿verdad? Todo líder de seguridad necesita conocer qué es a lo que los ciberatacantes los mueve, ¿verdad? Principalmente hemos visto que es la plata, si lo queremos ver desde este punto de vista, y es que es el 86% de las violaciones de datos tienen que ver con dinero. Vamos a un dato que es relevante y ahora lo vamos a estar viendo. Espero que nadie haya tenido una experiencia de este tipo, y es que llega a su organización y de repente ve un mensaje como este, ¿verdad? A ver si se recuerda, había una campaña muy famosa respecto a un ransomware llamado WannaCry, pero lo importante que queremos resaltar en esta información es que los ciberatacantes ya están utilizando traductores. Vemos por acá un listado de idiomas, ¿verdad? Las campañas de ransomware ya están llegando a cualquier parte del mundo, y lo más importante, por acá abajo, a lo mejor no lo vemos, pero lo importante es conocer que incluso tiene un área de soporte especializado de cómo seguir los pasos para pagar un rescate en este caso, de datos a través de aplicaciones. Esto es un ejemplo en particular. No quiero continuar sin hablar antes de un tema que es muy importante, y es hablar sobre el Cyber Kill Chain Framework, que prácticamente nos traza una ruta de cuáles son las fases de ataque y durante el ataque que un pentester de forma tradicional, de forma ética en una organización podría estar utilizando para conocer las vulnerabilidades de una organización, pero también lo pueden estar utilizando atacantes para poder conocer brechas de seguridad en la organización. Y es que vemos una primera parte de reconocimiento en la cual
se utilizan herramientas como Nmap para poder descubrir algunas aplicaciones, vulnerabilidades, y ya pues vienen fases siguientes de armamentización. Se hace el delivery, en este caso de los exploits, se hace la explotación de las vulnerabilidades, se instala el control o se instala alguna persistencia en estas máquinas y existe comando de control para poder llegar a un objetivo en particular. Pero ahora vamos a saber por qué es que estoy hablando de esto. Y es que hay una frase muy importante que hay que resaltar, y es que cada batalla se gana antes de pelear. Y esto pues es en base al arte de la guerra de Sun Tzu. Y ahora vamos a ver por qué. Un disclaimer, hice una investigación. Fortinet tiene una herramienta dedicada para señuelos en la red que se llama FortiDeceptor, y en particular monté un laboratorio, hice una publicación de uno de estos señuelos en internet y quise saber cómo un atacante iba a tomar el control de ese señuelo que generalmente iba a ser vulnerable y en qué técnicas. Y la idea es presentarles en esta mañana cuáles fueron los resultados de este punto en particular. Punto importante, acá, ese fue mi ambiente de laboratorio, un ciberatacante, esta honeypot la publiqué a internet, estaba detrás de mi centro de datos en las cuales pudieran haber existido múltiples VLANs. En cada una de estas VLANs yo pude haber desplegado, en este caso, una honeypot en cada uno de estos lugares, y de esta forma FortiDeceptor va a tener la funcionalidad de orquestar e informar a todo mi ecosistema, endpoint, networking, investigación y análisis de que pueda existir una amenaza de forma temprana en la organización. Pregunta para poder continuar. ¿Cómo se llama la tecnología de la cual estoy conversando? A ver, el primero que me levante la mano se va a llevar este premio en esta mañana. ¿Cómo se llama la tecnología de la cual vamos a conversar que tiene Fortinet en este caso? Ya lo dije un par de veces por acá ahora. ¿No? ¿Ninguno? ¿Alguien que me diga alguna frase para qué va a servir en particular? Vamos a entregar este regalito en esta mañana. FortiDeceptor, ¿verdad? Listo. Aquí tenemos su premio. No sé si pasa por acá, lo vamos a entregar. Muchas gracias. En particular vamos a hablar de FortiDeceptor. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Puse mi laboratorio. FortiDeceptor es la herramienta que tiene señuelos en internet. Hice la publicación por medio de una IP pública. La puse a las 4 de la tarde con 40 minutos. Puse un servidor con SSH abierto, con BNC abierto, con una vulnerabilidad en Log4j en el puerto 80 y puse un servidor más adicional con SMB. Pasaron 10 minutos desde que esto ocurrió y este es el panorama y vemos que desde las 5 de la tarde en adelante ya pude tener un panorama de ataque en la cual múltiples países empezaron a hacer escaneo a la organización. ¿Cómo era? ¿Qué estaba ocurriendo? Teníamos un mapa de ataque en particular, pero lo importante acá, empecé a recibir ataques de fuerza bruta por medio de SSH. Múltiples IPs de diferentes partes del mundo haciendo ataques con un diccionario. Vemos por ahí contraseñas como root, encall, storm, new user, WAMP, root, cualquier contraseña por defecto bajo un diccionario. ¿Qué es lo que pasó a continuación? A las 3 horas miraba un mapa, todo lo verde es países que no habían tenido interacción con el honeypot. En particular tuve muchos ataques a las primeras 3 horas, pero el panorama viene y va cambiando. A las 12 horas ya tenía más tráfico interactuando con mi honeypot y en particular luego de 3 días un atacante logró por medio de un ataque de fuerza bruta descubrir cuál era la contraseña que yo tenía en esa máquina. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Hubo la primera interacción, se descubrió por el tiempo en segundos. Yo veo que fue un script, la contraseña del equipo. Veo también por acá algunos scripts que pasaron. El atacante empezó a buscar si había algún comando que él pudiera distinguir que esto fuera una honeypot en particular. Pero ¿qué fue la investigación? Bueno, acá vemos algunos comandos. Miré algunos comandos muy extraños y dije yo, bueno,
preguntémosle a ChatGPT para ver qué hace este comando, esa línea anidada de texto, y le mandé a preguntar a ChatGPT y me dijo, me lo dividió, me dijo, el comando que intenta ejecutar es un archivo oculto llamado .a en el directorio user. Si la ejecución es exitosa, cambia de directorio de trabajo y finalmente, sin importar el resultado, imprime una variable. Bueno, me pareció bastante interesante. En particular, estuve buscando en algunos foros para poder saber qué es lo que estaba ocurriendo. Continuando con el diagnóstico, el atacante empezó a descubrir, a moverse en directorios de ejecución de memoria, se fue a un directorio SHM y luego se movió al directorio temporal. Y todo esto ocurrió en 4 segundos, ¿verdad? Como resultado, de nuevo, él ejecuta esta secuencia de comandos y luego empieza a darle permisos a archivos, a crear archivos y utiliza una herramienta como VisiBox, que es un intérprete en este caso para poder crear archivos. Pues eso no quedó ahí. ¿Qué creen? Por medio de código hexadecimal, él empieza a crear un archivo en cantidad de segundos, crea el archivo, lo mete, luego vuelve a mandar otra secuencia, otra cadena y vuelve a construir hasta terminar de construir y darle permisos de ejecución a este archivo con terminación .d. Le dio permisos chmod 777, superusuario en este caso. Esto pues era un ambiente super controlado. Y qué bien, mi conexión en mi firewall, detrás de esa DMZ, vi por ahí una conexión a una reverse shell en el puerto 777 a una IP que estaba comprometida. El archivo se intentó ejecutar y se visualizó. Pero ¿qué quiero traerles con respecto a esto? En base a eso empecé a hacer un análisis de qué podía estar ocurriendo en la red. Y FortiDeceptor es una herramienta la cual nos trae la inteligencia de amenazas y la comparte con todo nuestro ecosistema. Entonces, creé una automation stitch en mi firewall, en la cual me hacía un ban de la IP que el atacante estaba intentando ejecutar, y me fui a analizar estos eventos a un FortiAnalyzer en el cual descubrí que el FortiDeceptor le estaba enviando, en este caso al FortiGate, todas las IPs que él necesitaba tener bloqueando. En particular me fui a hacer un análisis más grande con un SIEM, en este caso hice el análisis con FortiSIEM, y al tener ese resultado vemos interacciones que se han tenido en los últimos 3 días en particular, cosas importantes como los logueos exitosos, importantísimo, comportamiento que se incrementó en tráfico permitido en la red y más importante ahí, exploits que se pudieron haber corrido. Toda esta inteligencia fue llevada en este caso al firewall y todo el ecosistema se curó de forma nativa con todas las integraciones, que esa es la idea principal y el concepto de FortiDeceptor. Entonces, nos llevamos a este punto importante, es que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, la verdad que no debes temer el resultado de 100 batallas, citando de nuevo al arte de la guerra. Y entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos defendernos nosotros como organizaciones para aplicar, en este caso, una defensa informada contra amenazas? Y es que en Fortinet vamos a proponer en esta mañana 2 arquitecturas, las cuales se tratan de poder identificar conociendo cuál es el comportamiento, en este caso, de las amenazas. La primera y la más importante es que se basa en la detección y protección de forma temprana, Early Detection and Response, con técnicas como EDR en particular, haciendo uso incluso para dispositivos heredados en las organizaciones, importantísimo, teniendo automatización de amenazas, y por otro lado el análisis de comportamiento basado en agentes. ¿Cuál es ese análisis de comportamiento? Si en este caso un EDR podría ser ese caso en particular, nos situamos en un análisis de comportamiento que un usuario legítimo llega a la organización, descarga su correo electrónico todos los días a las 7 de la mañana, le responde los correos del jefe, entra a la página de noticias, y eso podría ser un comportamiento normal. ¿Cuál podría ser un comportamiento anómalo? Que ese mismo usuario se conecte a la organización a las 4 de la mañana, él se conecte al vCenter y empiece a hacer un ataque de contraseñas hasta saber la administración de un archivo. Eso lanzaría una alerta para poder mitigar de forma temprana una amenaza. Entonces es importante en esta primera etapa
conocer el comportamiento de los usuarios y además responder ante alguna amenaza basada en comportamiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya estamos analizando el comportamiento de los endpoints. Lo más importante en este caso es la detección y la respuesta que se da en la red en particular. Por medio de FortiNDR situamos una arquitectura en la cual analizamos de forma temprana todo el tráfico y el comportamiento bajo las técnicas de Mitre. ¿Cuáles son esas técnicas? Técnicas, tácticas y procedimientos que tiene Mitre para poder identificar de forma temprana alguna amenaza, saber si existe algún exploit relacionado y aplicar, en este caso, responder y aplicar contramedidas. ¿Cuál es el siguiente paso en particular? Y como parte de eso es que viene FortiDeceptor a ser parte de la arquitectura en la cual, mediante infraestructura de engaño, yo utilizo todas estas herramientas como instrumento para poder detectar el comportamiento de las amenazas de los usuarios. ¿Qué pasó con el archivo que creé? Que se creó en la máquina del señuelo. Este fue analizado por un IPS, un anti-malware inclusive, para saber si había alguna amenaza de día cero. En este caso, él le mandó a todo el ecosistema ese hash de ese archivo para que si en este caso el FortiGate detectara que había alguna amenaza con respecto a este archivo viéndose en tráfico en la red, se pudiera autocurar. Por eso es que es importante también tener tecnología de engaño a través de nuestra organización y las redes internas que nosotros tenemos. En particular, nos vamos a un punto importante, que para conocer a tu enemigo debes convertirte en tu enemigo. Esto es bajo técnicas de engaño, ¿verdad? Otro punto en particular, siguiendo en la parte de la detección y de forma temprana, es que como organización debemos tener una estrategia para poder analizar la gestión de la superficie de ataque tanto interna como externa. Generalmente ya hablamos de la interna a través de una detección de forma temprana, pero ahora estamos hablando de una protección externa a la organización, la cual tenga las capacidades de poder detectar si existen contraseñas perdidas de la organización, analizar y estar monitoreando si existe alguna vulnerabilidad en alguna de las IPs públicas que nosotros tenemos publicadas a internet. También haciendo protección de marca, identificando si tenemos en este caso alguien que esté creando dominios similares a nuestra organización y conociendo si alguien quiere clonar nuestra página web. Entonces, de esta forma también podemos conocer quién está hablando de nosotros en la Deep Web en particular y poder hacer esas escuchas de charlas en búsqueda de credenciales y de personas VIP establecidas. Eso lo hacemos a través de herramientas como en este caso FortiRecon. Como parte de la estrategia, ya hablamos un poco de la parte de la protección de la red interna, pero es importante poder conocer la forma de analítica centralizada y respuesta automática. Entonces, eso se cubre a través de una arquitectura en la cual tengamos un SIEM en la organización. Prácticamente todos los logs de todos los equipos multimarca llegan al SIEM, la cual hace una investigación, traza una línea de tiempo, si existe alguna amenaza perfilada que no es respecto a un tráfico usual de la organización, aplica estas contramedidas que se pueden aplicar a través de un SIEM. Pero lo más importante es también llegar a un punto en que todo esto se haga orquestado a través de un SOAR dentro de la organización. Quiere decir que haciendo una integración con diferentes herramientas como SOAR tiene la capacidad, de igual forma, mediante técnicas de Mitre, hacer un análisis. Por ejemplo, un correo electrónico con un link que llegó a la organización malicioso, poder identificar todas esas alertas que puedan llegar de múltiples fuentes, como un SIEM en particular, o herramientas como el correo electrónico, tiene la capacidad de ir a detectar esos correos electrónicos que están llegando a la organización, hacer una búsqueda del link o de las credenciales que están llegando, crear un mapa, validar que ese link a qué categoría pertenece, cómo se está analizando, como si fuera un analista de un SOC tradicional, y lo más importante, construir esa lista y esos playbooks para que un analista virtual, en este caso el SOAR, tenga la capacidad
de poder ir a sacar de los correos electrónicos por medio de un API en Office 365 si existe un correo que posterior a ser analizado es malicioso en particular. Toda esta parte de orquestación nos lleva a una arquitectura en la cual tenemos dos puntos importantes. La parte de Central Analytic and Response Automation, la cual tiene las capacidades de investigar y remediar en minutos, y también la parte de Early Detection and Protection, lo cual se encarga de identificar, validar y contener en 1 hora o menos una amenaza que pueda existir dentro de la red. Al final, mediante una arquitectura de seguridad de este tipo, lo que se busca es observar, responder, predecir y automatizar cualquier amenaza de forma temprana que pueda estar llegando a la organización. Muchas gracias.